Estás escuchando el especial de películas de Adipaos, un espacio donde el cine y las series salen de la pantalla para entrar en nuestra sala de análisis y la salud mental es la gran protagonista. Bienvenidos y bienvenidas a este especial de Adipados, donde analizamos series y películas desde la psicología. Hoy nos adentramos en un anime que a simple vista parece liviano y humorístico, pero que en el fondo aborda temas profundamente humanos. Mob Psycho 100 no es solo una historia sobre poderes psíquicos, es el relato de un adolescente que aprende poco a poco a sentir que no es un peligro, que las emociones no deben reprimirse y que el valor personal no está en ser extraordinario, sino en ser auténtico. Para analizar este universo desde la mirada psicológica y emocional, hoy nos acompaña Jaime Olivos Daza, doctor en psicología, con orientación en neurociencias cognitivas aplicadas, académico universitario y creador de Neurosimple. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a este especial. Bueno, ya vemos que estamos vestidos de anime, vamos a hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu viaje hasta acá? Muy bien, muchas gracias. Genial. Mira, para iniciar te tengo una dinámica así entretenida donde te voy a mostrar, bueno, el día de hoy vamos a hablar de Mob Psycho 100, una serie bastante conocida en este mundo de la gente que le gusta el anime. Te voy a mostrar una fotografía de un personaje y quiero que me digas lo primero que se te viene a la mente. ¿Ok? ¿Estás listo? Sí. Genial. Vamos con la primera. El amor de Mob. Idealización, diría yo. Vamos con la siguiente. Una fiel persona que lo cuida a Mob. Ok. Yo pensaba más como en mentiroso, ¿va? El silencio de sus emociones. Ok. Aquí en el monito, fantasma. Su voz interna que le dice qué hacer. Genial. Genial. Tenemos algunos personajes que vamos a estar conversando en este podcast y es interesante ver que Mob y el personaje de esta serie analizan muchas cosas. El día de hoy vamos a ver diferentes cosas desde la psicología y para iniciar quiero traer a la mesa que Mob es un adolescente, en qué etapa del ciclo vital estamos y reprime casi por completo sus emociones en el diario vivir. Vemos que esta serie se mete mucho en el mundo interno de un adolescente y lo trae con el mundo de la psiqui que maneja esto. Y mi primera pregunta nace desde la psicología, ¿qué efectos tiene crecer desconectado del propio mundo emocional y qué costos suele tener esta represión a largo plazo? Bueno, desde de lo que es la serie en particular, Mob presenta distintos tipos de dificultades que un adolescente común y corriente lo podría suscitar. Es decir, estamos pensando en una etapa del desarrollo 14 años, 15 años aproximadamente de lo que da a conocer la serie. No lo especifica de manera tan rígida, No lo intuye. pero más o menos por el ciclo del curso en el cual está vivenciándose, uno podría especular ciertas cosas. La trama principal de lo que va mostrando sobre lo que este proceso de no poder demostrar su aspecto emocional, podría tener distintos tipos de análisis o distintas entradas. Yo trato de ver, o lo trato de sistematizar en tres grandes momentos. Primero, esta lógica del empobrecimiento del autoconocimiento, ¿ya? Okay. Un punto en donde de alguna manera ya a esa edad, fíjate, a 14 años, ya estás probablemente viviendo bajo una esfera de piloto automático. Uh-huh. De hecho, en la serie hay muchos momentos Popularidad de lo que el otro lo lleva, si mi amigo se tira del puente, yo voy detrás de él. exactamente, el concepto de la influencia de un otro por sobre lo que yo voy pensando Uh-huh. y ese componente adaptativo, cómo lo tengo que ir manejando para ser mucho más óptimo dentro de una esfera social. Uh-huh. Desde ese punto es interesante ver que esta lógica de no conocer a tu persona tal cual eres determina el que él, por ejemplo, no sabía qué gustos tenía, por ejemplo, cosas tan básicas, no sabía qué comer, no le apetecía algo en particular, no tenía ciertos gustos, hobbies, sino que tenía algo que estaba adentro que era no saber quién soy. Y esa preguntita que quizás es súper cliché, determina un patrón de conducta en el cual puede desencadenar distintos otros elementos no tan favorables. Por Exacto. lo tanto, el Para primer desarrollarse punto, como en su habilidad, en su vida,
llevarse con Exactamente, otro. en lo que es la vida cotidiana común y corriente que vivimos tú, vivo yo, viven Ujú, los adolescentes, después los adultos, ¿ah? ujú. Pero que se comprende que en esta etapa probablemente es mucho más complejo poder llevarla a cabo. ¿Mm? Exactamente. El saber quién eres, qué es lo que quieres y cómo lo quieres llevar en tu vida y con los otros también. Exacto, y insisto, quizás es una palabra súper cliché, pero no deja de tener referencia o importancia sobre cuál es el momento en donde tú te detienes a pensar qué eres realmente o qué es lo que Ujú, quieres. ¿Mm? exacto. Y desde esa represión del empobrecimiento autoconocimiento comienza toda esta lógica de la somatización, ¿cierto? Esto de que el cuerpo te empieza a manifestar interiormente, te empieza a golpear y decir, Olla oye, a presión. Siempre es como un muy buen ejemplo de esta expresión emocional. exacto, y que va determinando que en algún momento tengo que liberar esto y no sé cómo liberarlo porque lo desconozco. Mm. Me gusta mucho hablar del concepto de el despejar la X. En matemáticas, siendo que a la gente no le gusta mucho, el concepto Soy, soy psicología, no matemáticas. el concepto de despejar X es que tienes que llegar a la causa, Ujú, ¿cierto? Y el llegar a la causa es lo más complejo del ser humano, porque de ujú. alguna manera el desconocer ese factor determina no tener claridad sobre lo que te Lo que puede viene pasar en el en el futuro. camino. Llamémosle consecuencia. Y muchas veces Ujú. trabajamos con esa consecuencia de que no quiero ser así, pero no te preguntas el por qué no quieres ser así o el por qué llegaste a ser así. ¿Cierto? Ok. Entonces esa somatización se empieza a encapsular, como bien tú dices, está olla a presión, el cuerpo te empieza a hablar y empiezas a tener ciertas nociones de despersonalización, cinismo o somatización en aspectos mucho más También se graves. desarrollan algunos componentes más profundos de algún diagnóstico, puede ser. Por Se ejemplo, va. algún trastorno somático propiamente tal, desde trastornos del sueño, psoriasis, fibromialgia, dorsalgia, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. ¿Ya? O sea, las cefaleas recurrentes, distintos factores o sintomatología que sabemos que parte desde el síntoma, desde la noción de una emoción, llamémosle rabia, angustia, Ujú. miedo, y que ese miedo en algún Se momento desarrolla. empieza a desarrollar en un signo. O sea, esto que es abstracto, que de alguna manera no existe, se empieza a transcurrir, empieza a encaminarse hacia un signo, en algo Ujú. físico. Y siempre me gusta mucho el concepto, nunca voy a olvidar una charla TED que escuché, que se hablaba mucho de lo que es la ansiedad y el cómo nos relacionamos con ella, que desarrolla también esta sintomatología y que desarrolla después algún tipo de diagnóstico y usa mucho el término de que la ansiedad la gente la comprende como algo negativo y siempre digo, oh, Exacto. estoy ansiosa, tengo ansiedad y efectivamente la ansiedad tiene dos lados, el diestrés y el euestrés, que se manejan de una forma y uno se representa como lo que tú Mm. mencionas, somatizar el cuerpo, que se me cae el pelo, me duele el cuello, y el otro es el que te activa. Entonces, Exactamente. el concepto que uno tiene de ansiedad y cómo lo utiliza hace y te permite desarrollarte en tu vida, porque más que nada el estrés es un componente también biológico que te activa y te permite, no sé, que estáis haciendo una prueba y que tú puedes resolverla porque estás estresado, o sea, aumenta la ansiedad en ese momento. Entonces es Exactamente, pues, muy cuando tú interesante. hablas del estrés, y claro, lo pones desde un plano positivo, negativo, distrés o estrés, claro, sabemos que el químico que está detrás, que también es altamente popular, el cortisol, y que también tiene una visión bastante negativa socialmente, es la que nos Ujú, mantiene en estado de alerta y que lo ujú. que tú mismo dices, si yo quiero resolver un ejercicio intelectual propiamente Exacto, tal complejo, yo necesito tener niveles de cortisol en un estado normal, ujú, mediado, para exacto, poder tener esa frescura, esa excitabilidad cerebral para la reacción concordante a la exacto. actividad Pero la neurológica o gente siempre cognitiva. lo relaciona a algo, no, estoy estresado en negar, y es algo que te permite activar, y lo veo en Mob, yo siento que Sí. es una parte que él lo define, y aquí quiero también guiarlo a cómo él manifiesta las emociones y todo este mundo emocional de la represión hacia un poder, porque Exacto. decimos que el 100%, el sacar como su expresión emocional, lo liga con un poder. Y aquí quiero hacerte una pregunta que es cómo podemos leer simbólicamente esta explosión desde una mirada clínica más allá del elemento fantástico, como el quitar estas emociones, ponerlas en, como que las saque y cómo esto se liga con el poder que él tiene, porque va en constante relación. Claro, tener presente que él siempre está en una lucha sobre cómo represento lo que soy. Ujú, Y esa representación cae en un plano de lo que es la afectividad.
llamémosle sentimiento, emoción, como queramos llamarle teóricamente. Sin embargo, lo que se está presentando es claramente una desregulación emocional. ¿Mm? Esa desregulación emocional es parte de un proceso de desarrollo que tiene que ir viviendo Ujú. Y y que que, cambie claro, según la edad también. y que va cambiando, puede ir mejorando, puede ir empeorando, y si no existen otras figuras como redes de apoyo, Ujú. probablemente va a irse propinando el que vaya empeorando esta búsqueda propiamente tal. Esta desregulación, es como la representa él, tenemos que comprender que va en una escala de al 100 en donde explota, ¿cierto? Y Exacto. que sería lo que podríamos llamar un estallido de cólera, una desregulación a tal nivel en donde Mob explota Y y esto, representaban su poder psíquico. y esto representando su poder psíquico, Qué potente. ¿cierto? Que él trata de no llegar a eso y lo trata de ocultar. Ujú. Tomando en cuenta que es algo bien interesante, porque Mob, dentro del patrón de conducta común y corriente, se escapa desde una visión externa de ser el común y corriente de los chicos. O sea, tenemos que pensar que es una persona que desde la fantasía tiene poderes psíquicos, ¿cierto? Ujú. Y de esos poderes psíquicos se entiende que él, a través de aquello, a veces explota y puede tener mayores Ujú. niveles de poderes psíquicos, pero no los controla. Exacto. ¿Mm? Nadie le enseña a controlarlo Y es y a ahí donde identificar cómo su poder. regular aquel tipo de aspectos. Él tiene ciertas ventanas de tolerancia que son mínimas, que a veces en los primeros capítulos tú ves que rápidamente llega al 100 sin pasar por Y ni siquiera escalafones. vemos qué pasa, porque la escena en el mismo anime como que te lo dejan a la imaginación y ya luego Claro. vemos cómo se desarrolla, porque quieren también ver qué opina el espectador. Exacto, Ujú. se torna muy interesante ese punto y creo que es como en todo tipo de animación, en todo tipo de aspectos que están orientados en este mundo que trata de acercarse más al mundo adolescente, los Ujú. adultos tenemos una perspectiva que tenemos que tratar de ir interiorizando e ir interpretando en relación a eso, que es muy interesante, el cómo tú no logras conectar con esa emoción, explotas, pero después de la explosión no viene la calma. No. Viene la incertidumbre, viene el miedo, Mm. viene quizás más rabia Y la incomodidad de ser quien es la persona que explota. para el resto de las personas, ¿no? Ujú. Bajo esa luz existe hasta, podríamos decir, hasta una suerte de despersonalización del personaje cuando explota, de Ujú. no saber cómo expresar, No sabe ¿cierto? qué pasa también en las situaciones, nunca recuerdan en el Muestra hasta como una principio. suerte de amnesia posterior a este Exacto. suceso catastrófico que acaba Y de podríamos darse. decir que salen a flote los mecanismos de defensa en ese tipo de escena. Totalmente, porque lo que podríamos determinar es que genera una represión, o sea, reprime ciertos componentes emocionales y en la saturación de represión, 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 llega un momento del colapso y en la explosión, Ok. ¿cierto? Porque no tiene ventanas de salidas de escape, podríamos decir. Esas salidas de escape que podrían ser otro tipo de actividades Ujú. ligadas, no sé, en la vida cotidiana, hacer deporte, tener hobbies, pasear, leer, Todo ese tipo de cosas. otros aspectos que cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenemos que tratar de irlos buscando. Tampoco va a estar en Mm. alguna instancia el recetario que te diga, mira, Este es el haz camino. haz esto otro, porque si fuese así, Que te, siempre lo lo que digo, te funciona a ti no me no puede va a funcionar funcionar para y otro. así al revés. Y si Ujú. fuese así, chuta, ya no tendríamos problema en la sociedad porque tendríamos las recetas perfectas para De un todo. mejor comportamiento. Ese es también lo que es la psicología. No es como quizá en el tema más médico, si te duele la cabeza, un paracetamol cada 8 horas, aquí ensayo y error, mientras vamos trabajando ese componente. Dicho esto, es interesante ver que Mob en toda la serie, y se ve también en los primeros capítulos, no busca ser especial. Porque la gente dice, tiene un poder potente, es como el más poderoso, ayuda y no quiere ser normal, muy entre comillas. Y la pregunta aquí va en, ¿qué nos dice este deseo sobre la presión por encajar, el buscar, se mete en un club, en la necesidad de pertenencia y la construcción de identidad en la adolescencia? Bueno, es un factor que creo que con los años ha ido creciendo en relación a distintos factores. Creo que, y Ujú. aquí quiero desarrollar alguna idea. Primero, el sentido de pertenencia, la necesidad de pertenencia siempre ha sido como un factor determinante de lo identitario. O sea, yo Exacto. estoy en búsqueda de una identidad, por lo tanto necesito pertenecer. Y eso siempre se demarcó mucho desde la prepubertad, la pubertad o la adolescencia, pero después se va eliminando, dado a que tú logras encontrar algún sentido de pertenencia en algún grupo o en ti mismo. Pero Ujú. yo creo que en la sociedad actual eso se ha ido dando una brecha mucho más amplia, en donde tenemos personas que podrían llegar a una alta gama de edad,
y probablemente todavía no sienten que No están encajados descubre. en algo, ¿cierto? Entonces, la pregunta que siempre me surge de eso es, ¿por qué tenés que buscar ese espacio en donde buscas encajar? Como sentido de pertenencia, y es Ujú, precisamente el primer factor que habíamos hablado. ujú. ¿Por qué estás tan desconectado de tu autoconocimiento sobre qué es lo que quieres, qué es lo que te La gusta, qué es lo gente que te guía? no es capaz de vivir en el silencio de Y su de mente. eso necesita el incorporarse con un otro y amarrarse a esas circunstancias de lo que el factor social o el grupo necesita como determinante. Desde ahí, la dicotómica que se genera es que al pasar los años buscas Ujú. espacios de soledad versus la adolescencia busca espacio de pertenencia con otros. Todo el rato, Pero de todo el alguna rato. manera es un ciclo que constantemente se tiene que ir nutriendo en distintas etapas del ciclo vital. Y creo que en él, Ujú, particularmente, ese sentido de pertenencia lo reflejan, ujú, porque no está cercano a alguno. Y como bien tú decías, siendo ujú. que él es distinto, tiene poderes psíquicos, podría verlo desde un plano, como otro personaje lo hace, demostrar que es una persona que tiene poderes, ¿cierto? Pero él busca otro espacio, que es en este gimnasio, este grupo de el Yo los club de amo la a ellos, sana, eso es son espectacular. maravillosos. Yo quiero ser parte de ese club de amigos, porque son Sí, maravillosos. un nivel de fraternidad que a mí me encantó y uno lo ama finalmente ese grupo, porque claro, Sí. los ves como los chicos Jimmy, que solo Los que Gym sí, Bro ahí. pero después tú te das cuenta la noción de la fraternidad, la importancia que tienen los códigos que se pueden dar en espacios que se tornen seguros. Y Y ese que espacio quizás es no van en seguro. relación contigo porque uno busca y dice como espacios donde sean como yo, muy entre comillas, pero él era muy diferente a ese grupo y se sintió parte y se ve muy bonito el sentido de Y él ya fraternidad, tenía acceso a otro grupo que era de telepatía, que eran iguales a iguales ellos. a Exacto. él, se suponía, pero Ujú. no quiso pertenecer a eso porque para él eso que lo hacía distinto, podríamos Le sube al ego. interpretar, lo hace un bicho raro. Y él no quería ser ese bicho raro socialmente. ¿Por qué? Porque ya tenía una traba de no ser aceptado emocionalmente o desde el amor, desde la persona que le gusta, Ujú. porque a lo mejor él determinaba que porque es distinto, No lo esta iban a otra querer. persona no me ve con los ojos que podría ver al resto de las personas. ¿Mm? Entonces, Ujú. desde ahí, claro, el panorama que él presenta es ese problema de identidad. Tiene esta instancia de estigma de ser una persona distinta y que probablemente no guste aquello. Exacto. Y por eso sale este otro mob, que es este mob oscuro, esta sombra, que es cuando explota y que de alguna manera no se comunican entre ambos. Ujú. Y ahí genera esa despersonalización que todo momento yo creo que lo hemos Lo vivido, vemos. que a Exacto. veces no recuerdas, en algunos momentos de nuestra vida a lo mejor no hemos vivido buenos escenarios Mm. y después tú piensas, ¿qué hice en ese momento? O no recuerdas. O también pasa mucho ya con las personas mayores que borran toda una etapa del ciclo vital. Yo a veces, no sé, hablo con mi abuela y no me acuerdo de eso. Y mi mamá se sabe la historia de memoria. Entonces uno como que realmente el componente psicológico también, siento que es un salvavidas. Yo creo que en la misma mente te ayuda también a seleccionar Claro. qué realmente te hace sentir como mejor y Claro, ese tipo de lo situaciones. bonito de lo que plantea el protagonista acá, y que por eso es una serie que me encantó, Ujú. es que tiene el propósito de alguna manera, dentro de todos sus miedos, todas sus rabias, toda su incertidumbre, dentro de toda su introversión. Sí, Recuerda que en el tema de la actividad física lo hacía pésimo. Al principio lo hacía pésimo. Y después se exacto. fue superando, Dándole todo. desarrollando, logró más Siendo que avance era el mejor en lo suyo. en lo suyo, ¿cierto? Y desde ahí, ese propósito provoca un cambio. Entonces, y ahí hay un aprendizaje que creo que es clave, que la lógica del concepto perseverancia, más allá del concepto, tiene una raíz muy clave, que es el propósito de querer hacer y que se convierte en una disciplina. Él lo logró conllevar a una disciplina, Ujú. también en virtud de que este mismo grupo, si te das cuenta, era muy disciplinado. Mucho, ¿Mm? mucho, Entonces lo mucho. invitaba y él quería hacer. Además, Eso también tiene que ver con relación a generar hábitos, como también exactamente. del mismo, de un nuevo entorno, uno siempre busca desde la salud mental que las personas también busquen algún hobby, algo que los saque y que potencie sus habilidades o si quiere desarrollar alguna.
debemos comprender que el componente cerebral de lo que son los nódulos cerebrales o las redes neuronales se van a ir alimentando en virtual el número de carga eléctrica que tenga, y entre mayor carga eléctrica tenga, mayor se va a ir dando ese circuito propiamente tal. Es Ok. decir, entre yo más repita esa acción, probablemente Mejor. ese componente sináptico se va a ir fortaleciendo. Por lo tanto, ahí hablamos de neuroplasticidad. Esa Ujú. plasticidad es de la vida De la cotidiana, capacidad. llamémosle rutina. Y él lo Ujú. hace. Y eso se hace lo hace muy interesante. Por eso cuando se lleva a cabo este concepto de motivación versus disciplina, me llama mucho más la atención la disciplina por sobre la motivación, con este Wow. destello, esta explosión de querer hacer algo, te dura un momento, pero la disciplina quizás te cuesta, No no, hoy puedo día evitar pensar en bueno. un personaje de esta serie, en particular de este anime, con el tema de la disciplina. Ahí quería profundizar un poco en el tema de la autoestima, de cómo lo vemos reflejado en este mundo interno. Me viene a la mente también este libro del El Caballero de la Armadura Oxidada, que también es un libro que se lee mucho, de este camino, de esta armadura, de lo que te cubre, y lo vemos en Moth. Y aquí Sí. quiero preguntar, ¿cómo se construye el autoconcepto y la autoestima cuando sentirse distinto es vivido como un problema? Este concepto de bicho raro, que lo vemos en el personaje. Sí. Sí, es interesante. Ahí yo creo que primero probablemente podríamos diferenciar que la explicación de autoconcepto tenemos que tener presente que es la capacidad del ser humano para verse a sí mismo. O sea, es mirarte en un espejo y hablarte tal cual eres, por decirlo de Exacto. alguna Ahí manera. está como las tres diferencias, la autoestima, autoconcepto y autopercepción. Es autopercepción, ¿cierto? Ujú. Y que a veces la autopercepción caemos en el autoengaño. Esa visión de autoconcepto, claramente Mob la va desarrollando y la tiene más débil desde los primeros capítulos porque no tiene claro por dónde encaminarse, ¿cierto? Ujú. Pero la autoestima, comprendiéndola como el valor que me entregan los otros en relación al cómo soy, Ujú. ¿cierto? Eh, es como lo que yo creo que el resto de las personas piensa de Piensan de mí, mí. ¿cierto? Y por lo tanto me da un valor el resto, pero yo veo hasta dónde llego a darle claridad a ese valor, ¿cierto? Exacto. O hasta qué medida lo voy a ir incorporando en mi propia En la faceta. balanza, exactamente. Exactamente. Desde ahí, claro, si tú te das cuenta, aquí surgen dos elementos que son clave. Primero, hay un personaje que es Teru, ¿cierto? Que es uno de los primeros que se encuentra, que se convierte como una suerte de villano en los primeros capítulos, Sí. que es alguien que también tiene Esta poderes, búsqueda y que ¿sí? hay una lucha con Mob y Y en todo. esa Y no puedes búsqueda, creer que él sea tan fuerte. claro, y en esa búsqueda él es bastante más riesgoso y defensivo en esta búsqueda de la autoestima, Ujú. porque necesita mostrarse al resto como el fuerte. ¿Mm? Sí. Y en eso cae un poco en la arrogancia, en el narcisismo, ¿cierto? En validarse para el resto. En cambio, Mob lo plantea desde un punto de vista más defensivo, introvertido, en donde esa búsqueda va más orientada a no querer mostrarse de alguna Ujú. manera porque no le agrada el cómo es. Y eso es por un Exacto. componente de aceptación tanto de su autoconcepto como también de las primeras instancias de la autoestima que estaba desarrollando, Ujú. pero que rápidamente, al él ir teniendo esta intencionalidad de querer generar cambios, se va suscitando esta posibilidad de crecimiento propiamente tal y la búsqueda mucho más próxima de aquello. Exactamente. ¿Mm? Por lo tanto, desde ahí, eh, él logra, no sé si rápidamente, pero va controlando este componente de autoestima de cómo interfiere el resto Ujú. en mi comprensión emocional, y desde ahí, si tú te das cuenta, en el avanzar de los capítulos, él logra Ujú. encontrar ciertos niveles bajar los niveles de explosividad, y que de Ujú. alguna manera va subiendo porcentualmente y en algunos momentos hasta lo frena, precisamente ¿por qué? Porque ya va teniendo cierto reconocimiento de lo que lo Y que le también está hace pasando. insights personales de valorarse a sí mismo. O sea, yo siempre digo, las personas todas tienen un talento, un valor, Sí, y no todas la reconocen. Y cuando tú la reconoces, así como lo hace Moff, spoiler, realmente puedes controlar tu poder. Y tu poder muchas veces es algo, puede ser algo que te avergüenza por claro. no darle el valor realmente que tú tienes que dar, sino por el sentido que te da la comunidad sobre ese significado. Exactamente. El elemento que se plantea en él es bien interesante porque parte del componente de la vida cotidiana es que nosotros siempre vamos a presentar diversos niveles de avatares en la vida, ¿cierto? Estresores, Todo. dificultades, pero el cómo tú enfrentes aquello
creo desde una visión bastante humilde, es que entre mayores niveles de recursos internos tú tengas, mayores posibilidades de enfrentar estos avatares en la vida vas a tener. Por lo tanto, ese choque o ese freno que se vaya dando va a ser particularmente dependiendo de cuántos niveles de autoconocimiento, de resiliencia o de todos estos autos que existen, tú puedes ir incorporando en tu vida cotidiana. Y él está en esa búsqueda. Y de a poquitito tú te vas dando cuenta cómo esa comunicación de sí logra irse compenetrando en esta búsqueda de tener aún más recursos para poder hacer frente a esos avatares. Igual el tema de la comunidad es potente porque también te muestra el camino. O sea, siento Exacto. que el entorno también condiciona a la persona al desarrollo de su personalidad y pasa mucho que en un entorno donde no hay apoyo, no hay ayuda, no hay amor, que es un concepto también que se utiliza, realmente vemos que las personas no alcanzan ese autoconocimiento o muchas veces autoconocimiento y silencio se deriva quizá después a alguna emoción negativa que deriva a algún síntoma que te genera ansiedad y después tenemos ahí algún diagnóstico. Totalmente, Ujú. totalmente. Genial. Bueno, siguiendo con esto, es interesante ver que se habla de porcentaje emocional. Aquí vemos que alcanzar el 100 como que sale este poder Sí. referente a esta introspección como también una antesala al colapso, por no regular, por no saber expresar sus emociones. ¿Cómo se relaciona este recurso narrativo con los procesos de desregulación emocional en la vida cotidiana? Bueno, es importante yo creo tenerlo presente, desde el protagonista hasta de nosotros en la vida cotidiana. Em, por ejemplo, si a ti algo no te resulta, ¿qué te puede generar en tu persona? A ti. No, ahí que justo estaba tomando agua. Cuando algo no resulta como tú quieres que resulte o necesariamente no resulta Ok. como tú quieres que resultase, ¿qué te genera? Uy, es frustración. Ya. Esa es la palabra, esa es la primera palabra. La primera palabra clave es frustración. La Ujú. mayoría de los sucesos que nosotros vivimos en la vida es frustración. No. Ese es un proceso, ¿cierto? Un proceso mental, ya que nosotros le vamos dando vuelta. Ese proceso mental como frustración, que volvemos al concepto, que es algo abstracto, que es algo cognitivo, que es algo emocional, como queramos llamarle en el momento en cómo nosotros lo vamos Lo vamos categorizando, categorizando. se va a llevar a un aspecto del signo, lo fisiológico, Ok. ¿cierto? Y que me va a generar tensión corporal. ¿Ya? Se O me sea, cae el pelo. eso Ujú. que, insisto, no tiene una explicación propiamente tal, tan objetiva, Mm. se convierte finalmente en una acumulación de tensión corporal y esa tensión corporal va a irse alimentando en este umbral de colapso. Este umbral de colapso es lo que vemos en la serie, es llegar a 100, ¿cierto? Como me colmaste la paciencia. Llegué a nivel 100 de Mob Psycho. Imagínate, tenés Ajá. pocas habilidades para poder resolver problemas de la vida cotidiana, Ese comprendiendo que 100 se completa en un minuto. rápidamente nosotros, o sea, imagínate que en un día común y corriente puedes llegar a tener quizá 50, 60 problemas. Y si tu umbral de la problemática social, de cómo tú Muy enfrentas esas interesante. situaciones, no tienes Ujú. buena estrategia de afrontamiento, esas problemáticas se van a ir acumulando. Es decir, frustración, 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 o otras, frustración, 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 tensión corporal, tensión, 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 y esta Exacto. olla a presión, como comentaba al comienzo, explota. Y ahí el umbral. Y sabemos que hay personas que el umbral es un poquito más bajo, Pero eso tiene que un ver poquito más con alto. algo biológico, con un componente del entorno, porque sabemos que las personas son diferentes. Desde Exacto. tu visión profesional, ¿qué es lo que pesa en este contexto con las personas? Bueno, le voy a ocupar la mala palabra del psicólogo. Depende. Me encanta. Ahí la tarjeta, la usó, no sabía si la iba a usar, la usó. La usé, la usé. Pensé que la iba a usar más temprano. Pero es que, y ahí viene la otra palabrita que se ocupa mucho hoy en día, que es multidimensional. Si realmente es multidimensional, porque, a ver, sabemos que hay factores biológicos heredables, totalmente. Hay otros factores epigenéticos que interfieren particularmente por tu forma de crianza o por los distintos entornos en los cuales suscitaste Ujú. tu vida en particular. Y hay otros que también vienen bajo la esfera de lo que son las relaciones humanas. Por lo Ujú. tanto, La claramente crianza aquí, la potente. crianza desde el componente del neurodesarrollo, de cómo fueron fortaleciendo procesos de estimulación temprana, teorías del apego, un apego seguro, una crianza respetuosa, infinidad de otros factores que se Tener figuras convierten, también que de cuidado. tener, claro, de algo más básico, tener figuras, Ujú. se van constituyendo en ingredientes claves para ir fortaleciendo esto que está acá arriba, que yo muchas veces lo menciono y lo digo,
lo que tenemos acá arriba, sobre todo en primera infancia, es una inversión cerebral. Aquí hay que invertir. Entre mayor nivel de inversión tú tengas en la infancia, adultos mucho más desarrollados vas a tener tanto en distintas esferas, físico, cognitivo y emocionalmente o socioemocionalmente. ¿Mm? Derivado de eso, por eso viene el concepto multidimensional. Si tú no tuviste una buena crianza, tu calidad neuronal, tu calidad cerebral es menos aversiva, con menos probabilidades de aversiones en donde pueda enfrentarla precisamente por los distintos avatares, no sé, por decirte un componente biológico básico. O sea, la saturación o la secuencia de secreción de mielinización a nivel cerebral neuronal puede ser más baja que la de un otro, por lo tanto es una neurona que está menos protegida. Y ante cualquier situación estresante de la vida, vamos a tener mayor probabilidad de muerte neuronal, precisamente por estas circunstancias de toxicidad que podría ser ambiental, y no estamos hablando de smog o de aspectos ambientales. Del componente social. Claro. Tu crianza, maltrato, trauma y una cantidad que podemos encontrar que desarrolla una persona. Pero ahí es inevitable para mí pensar también en la resiliencia, como esto de qué personas pueden, tienen, no sé, una infancia, hay trauma y abuso, etcétera, y aún así el componente de tolerancia, esto de no llegar al 100 y tener, porque pasa mucho también en psicología que las personas quizás que han vivido alguna situación problemática, un desafío, ya sea en cualquier tipo, hasta de diagnóstico, te permite tener esta resiliencia o también comprender al otro de una mejor forma o más profundo y tienes mayor tolerancia. He visto como los dos lados, no sé si... Sí, eso es bien interesante. De hecho, desde la teoría cognitivo-conductual, cuando hablamos de las creencias, que a veces también tienen como una visión media negativa, la creencia es fundamental de alguna manera dentro del plano de lo que es la conducta humana, porque si tú no tenés creencia, llevémoslo a otro plano más espiritual, siendo que yo no soy para nada espiritual, pero llevamos un plano desde la fe. Tú estás creyendo en algo, y la creencia de creer en algo te da esa posibilidad de movilizarte para poder llegar a creer en otro tipo de cosas, porque si tú no crees en eso, no crees en ti. Entonces se genera una paradoja indisoluble y va cambiando que todo. la persona no va a poder salir de aquel círculo precisamente porque se enfrenta a circunstancias en donde encuentra que no tiene la herramienta. Entonces cuando hablamos de resiliencia, para mí que vengo del área de la psicología y que después me involucré con la neurociencia, y menciono esto porque lo vi desde la psicología, desde un concepto de resiliencia, de cómo los metales se resisten, ¿cierto? Porque es un concepto químico, de cómo... Que explica muy bien cómo funciona. Claro, de cómo un metal tú lo limitas a ciertas condiciones ambientales fuertes y después lo sacas de esas condiciones fuertes y vuelve ese material a su composición normal, explicándolo muy poco químicamente. Muy exacto. No nos compliquemos, exacto, no nos compliquemos la vida. Área psicología, por favor. ¿Ya? Y eso es lo bonito desde este otro plano, porque lo ves desde la psicología, que claro, nosotros nos resistimos a esas circunstancias de caer, algunos tienen mejores oportunidades, otros peores, y desde la biología o desde la neurociencia sabemos que esto es plástico, porque si no fuese plástico no tendríamos esta capacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias de la vida. La neuroplasticidad. ¿Cierto? La neuroplasticidad, sea en sus condiciones funcionales estructural, sináptica, de Hef, sea cual sea compensatoria, por sobre todo compensatoria, precisamente porque nosotros tenemos esa posibilidad de ir adaptando ciertas condiciones o adaptándonos a entornos, porque nuestro cerebro tiene esa capacidad de irse moldeando en relación a las circunstancias que vamos viviendo. Pero volvemos a lo mismo, a la fe, a la creencia, a la disposición, a todo lo que conlleva ese tipo de aspectos. Entonces, a lo que quería llegar es que si hay alguien que está involucrado, por ejemplo, en lo que es la psicología, en comprender la conducta humana, en trabajar con personas desde esa visión en particular, no puede no creer en la resiliencia. Wow. No puede, porque si no estaríamos pensando que no hay cambio. Y desde ahí... Y la base de la psicología es que tú crees que una persona tiene la capacidad de cambio y siempre y cuando tenga la disposición, que siempre no, en la escuela yo creo que a todo estudiante psicólogo se nos planteó mucho. Está como en la ley ahí, número 10. El paciente, usuario, quiere tener cambio y asistir. Tiene una predisposición al cambio. Si no, puede usted hacer magia, lo que quiera, pero no va a resultar. Aquí es muy interesante ver que Mov
en todo este proceso va teniendo introspección, va cambiando Sí. su forma de pensar y nombra, reconoce y expresa lo que siente. También con ayuda del otro, pero también hay un trabajo interno de lo que él va sintiendo y también identifica esas emociones. ¿Ok? ¿Por qué este aprendizaje emocional es central para la salud mental y qué riesgos aparecen cuando nunca se desarrolla? Aquí surge un concepto que yo no ocupo, a ver, no lo ocupo desde el concepto como clásico que se utiliza de inteligencia emocional. ¿Ya? ¿Ok? Yo soy mucho más creyente de las competencias socioafectivas, precisamente porque creo que la inteligencia emocional no es medible, ¿ya? Es muy complejo por medirla. Ahí aparece, nace la neurociencia. ¿Ya? Y claro, cualquier persona que sea orientada en neurociencia Mala inmediatamente te va a colocar un freno y decir, ¿Dónde está el resultado? prefiero no meterme en Ujú. aquello, ¿ya? Pero no lo desacredito. Ok. ¿Mm? Pero sí hay nociones que son interesantes desde ese punto de las competencias socioafectivas. Tenés que pensar que una buena lógica de aquello es, primero, date el tiempo para sentir. ¿Mm? Ya, ¿Por ¿el qué? sentir qué es? El sentir es, por ejemplo, me levanto en la mañana, tengo una sensación extraña en mi estómago, no sé qué es, que no es de baño, ¿ya? No, Descartemos, pero descartemos lo descartemos. fisiológico. Baño no es una sensación extraña en mi Inflamación. estómago, no sé, y ando con esta sensación extraña durante el día. ¿Ya? Nosotros podríamos decir, desde la psicología más clásica, tú no le estás dando nombre a una emoción que estás sintiendo en ese momento. Ujú. Incertidumbre, pensemos. ¿Ya? Pongámosle incertidumbre. Al no darle nombre, tú inmediatamente determinas que algo va a pasar. Y entonces nos ponemos un poco pitonizos. Ok, ¿Ya? Algo ok. va a pasar. Algo. Expectante, ahí estamos ¿Mm? observando. Entonces estás como hiperalerta de las circunstancias de tu entorno y que aquello podría suceder. Y si sucede, haces la confirmación, el sesgo Yo confirmación. sabía que iba a Yo pasar. sabía que eso iba a pasar. Y eso pasó sencillamente porque no te diste el tiempo de pensar, Entonces, perdón, de sentir. por el tema del proceso. Por lo Porque que hablamos al igual, principio, el sí, empobrecimiento emocional te conlleva al piloto automático de que cada vez que tengo esto, ay, tengo esta sensación extraña, voy a hacer otra cosa, voy a scrollear, para el lado. voy a bañarme, voy a ir a Saco. hacer otro tipo de actividad porque no quiero involucrarme en ese Porque a la gente momento. le incomoda, Es porque incómodo. no te enseñan tampoco. Eso como uno lo tiene más en su entorno y como en su ADN, también porque uno lo estudia y también uno tiene que practicar lo que estudia. Si vamos a hablar de psicología, trabajar con pacientes y enseñar sobre autorregulación, emociones, no tener estrés, ahí uno lo pone en práctica, pero a veces no funciona, la somatización existe. ¿Cómo lo podemos enseñar si no lo Claro, practicamos también? a ver, todos tenemos ciertas trabitas, comprendamos, Claro. y de la profesión que sea, ¿no? Eso es importante que las personas siempre lo vayan teniendo claro. Tenemos trabas, pero probablemente hay algunos que tienen más predisposición a querer trabajarla o particularmente buscan estrategias para hacerlo. Entonces, el primer foco del sentir Ujú. es darte ese momento y ese espacio. Y eso estamos hablando minutos, horas, estos momentos de ocio, divaga, ¿cierto? Ten una onda cerebral mucho más baja, en donde hagas aspectos que te generen creatividad. Yo siempre invito a eso. Cuando no sabes cómo darle nombre, porque es A la emoción. la segunda como fase, ese sentimiento, eso que sientes, no le puedes dar nombre, haz esas actividades en donde tú tienes más destellos de creatividad. Ejemplo, perdón la autorreferencia. Mis Adelante. destellos de creatividad son bañándome, cuando me baño, ¿ya? Cuando estoy en el jardín, ¿ya? Regando, haciendo algo con las Ahí. plantas, ¿ya? O haciendo deporte en el gimnasio, donde me pongo mi audífono, porque el gimnasio probablemente tal es ruidoso, Exacto. podría más estresarte, pero con mi audífono yo hago lo que es bloqueo de sonido, por lo tanto no tengo dificultades. Y ahí de repente vengo y digo, oh, se me ocurre esta idea, oh, se me ocurre esta otra idea. Anotada. Anotando, hay WhatsApp de distintas partes. Exacto. Ese espacio que te estás dando, esa salida de escape que estoy dando, mi ejemplo, Ujú. yo ahí probablemente tengo mayor oportunidad de determinar que eso que estoy sintiendo podría darle una categorización, que no está mal darle categorización. Y ahí tú pasas a darle particularmente esa identificación. ¿Dónde lo estoy sintiendo? En el estómago. Perfecto. Otras veces has sentido eso en el estómago, pero en el estómago, ¿de qué manera? ¿Te duele? ¿Sientes Una una punzada. pulsación? ¿Ah? ¿O sientes escalofrío? ¿Tienes frío? Identifica fisiológicamente lo que estás sintiendo. Que es el primer paso. Luego dale nombre.
y dale el nombre que quieras. Dale el nombre que quieras. A lo mejor decías miedo y otro te va a decir, no, pero eso es rabia. Es mi emoción. Entre psicólogos ahí, ¿no? Claro. Eso no se llama así. Es mi emoción, ya lo estoy sintiendo. Déjamela con ese nombre. Porque yo así puedo identificar. Entonces, cuando otro día yo me levante y tenga la sensación de decir, tengo, Sé lo que pasa. probablemente sea esto. Y ahí recién, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elijo la respuesta de estrategia que podría ser. Herramienta para La poder herramienta. regularte emocionalmente. Y hay harto internet donde buscas. Que A ahí mí, a mí me gusta cantar, por ejemplo, me gusta la música, escribiendo todo. nuestras salidas de escape. La El música. problema es que cuando no tenés las salidas de escape, es cuando empezamos a caer en esta dificultad de sentir placer de aquello que Círculo, sentíamos también en un en algún círculo. momento. ¿Ya? La anedonia. Uno de los síntomas claves de la depresión. ¿Cierto? El que ya siento cierta incapacidad de sentir placer de aquello que sentía placer. Y que me hacía feliz. Claro, si eso ya se empieza a detonar, es porque tu empobrecimiento emocional se está determinando con mayor agudeza de lo que probablemente tenías pensado que se estaba dando. Y ahí puedes caer en el aislamiento, que es otro factor predominante también en este tipo de circunstancias cuando no nos encontramos con aquello. O sea, primero, vamos a empezar a tener mayores niveles de desregulación crónica. ¿Ya? Se va a hacer mucho más presente la irritabilidad, el mal humor, en la explosión. O sea, como Mob llegaba a 100 y lo empezó a controlar, nosotros no lo vamos a controlar y con 100 vamos a llegar rapidito. Exacto. Vamos a llegar a la casa, hay algo que no te agradó, 100. Vas a salir de la casa y a hacer otra actividad, 100. ¿Cierto? Y ahí tenemos talleres de cólera, es cosa que salgas a manejar, ¿cierto? Y andes por la calle y te encuentres con distintas personas en los Cuando te semáforos. subes no sé, al servicio público, o sea, a la micro, Y ahí y están enojados todos. Si miráramos y empezáramos a jugar como porcentualmente que sobre nuestra cabeza hubieran porcentaje, créeme que estaría plagado de 100. Uy, qué interesante. Me recuerda un capítulo de Black Mirror, ahí cuando con los porcentajes. Bueno, Es un muy buen interesante también ejemplo. para analizar. ¿Ya? Genial. Esa relación inestable, ya no vas a tener las mismas relaciones porque también tu entorno se va a agotar de tu forma de ser y que no está mal, ojo, te pueden apoyar, tu red te va a apoyar, pero va a llegar un momento en que también ellos tienen vida, son ellos, necesitan Esa su sanidad. tolerancia a la frustración también, ahí me nace siempre la generación de cristal. Quizás esa ciencia alcanza mucho más rápido. Y ahí empecemos a aplicar algo un concepto que no se utiliza mucho, que me gusta bastante, que es la empatía. Empezar a separar ciertos límites emocionales para no embargarte emocionalmente con el otro. Genial. En la serie vemos que el porcentaje emocional va aumentando hasta que Mob colapsa en un momento también en el desconocimiento de su mismo poder. Él no sabe lo que es capaz de hacer. ¿Cómo podríamos relacionar esto con la forma en la que el cerebro va acumulando la carga emocional y pierde capacidad de autorregulación cuando no se expresan las emociones? Aquí hay un tema interesante, bastante en breve. Bueno, nosotros sabemos que el cerebro tiene una composición bastante holística, que hay distintas zonas que van a trabajar y se comunican entre sí, ¿cierto? No hay una zona cuando dicen emociones, amígdala, no, bueno, mal. Es No una es tan así. conexión. Hay una conexión, hay una red, hay un circuito, ¿cierto? La amígdala tiene que ver con la activación de circunstancias amenazantes, peligrosas y que se va a activar y está como un botoncito así alerta, sí, y ambas amígdalas están constantemente en eso. Esa circunstancia, llámenle algunos sistema límbico, va a provocar que la comunicación con la corteza prefrontal, ¿cierto? Todo lo que está acá adelante, y que se subdivide en distintas cortezas, dorsolateral, ventromedial, orbitofrontal y la corteza singular anterior. Volví a primero de universidad. A mí me encantan esos componentes, aquí creo que son claves. Va a provocar que la corteza singular anterior, que es el puente entre el lóbulo temporal y la corteza prefrontal, tratando de no hacer la lata de esto. Está excelente. Está excelente. Ese puente va a generar que la modulación de la corteza singular anterior determine y diga, esto es de alto nivel de peligro. Por lo tanto, el nivel de alerta, como se activa esa campanita que uno dice. Sí. Es la misma que salía en el libro. Yo veo una serpiente, veo un oso, aparecían distintos ejemplos. Yo arranco. Si yo veo, por ejemplo, que se viene corriendo un oso, ¿ya? Bueno, hay hombres que dicen que le podrían ganar un oso. No sé si será tan así. ¿Ya? En mi caso, no, next. No va a pasar eso. Pero si yo veo que viene un oso, yo voy a huir. Particularmente, mi sistema amigdaliano está en estado de alerta porque necesita sobrevivir. Por lo tanto, el cortisol, ¿cierto? La adrenalina, la noradrenalina van a estar actuando fuertemente en el torrente sanguíneo y hacen que yo tenga un nivel de reacción mucho más rápida y de sobrevivencia. Exacto.
esa composición de un colinérgico va a provocar que la corteza cingulada anterior diga, esto es tan peligroso que no necesitamos componentes racionales para sobrevivir. Tú en este momento tienes que correr. Corre. No pienses, ¿cuál es la mejor estrategia para correr? Uf. ¿Bajaré por el camino A, por las escaleras? No, no necesitas ese racionamiento. Por lo tanto, si tú vives constantemente en esta no saber qué te está pasando, vuelvo al concepto, problema estomacal, no sé qué es una emoción, no tiene nombre, incertidumbre, miedo, amígdala. No proceso racionalmente. Por lo tanto, mi corteza dorsolateral, que es más racional, que es más ligado a la función ejecutiva, no logra determinar y decir, mira Jaime, eso no debería ser algo tan preocupante. Lo que tú estás pensando en este momento es probablemente que tienes ciertas cosas pendientes que hacer. Yo te sugiero, organízate. Escuchar lo que sientes y tu mente también. Exactamente. Que la gente le dice, ya cállate, como ese pensamiento de, ya cállate, estoy haciendo esto, pero estoy preocupado de otra cosa. Entonces la gente, ahí viene la ansiedad y también de que queremos hacer muchas cosas en poco tiempo. Recordemos que la ansiedad es un miedo hacia el futuro y las mayorías de las ansiedades que tenemos no van a ocurrir. Pero como somos... Mi papá me dice, el 90% de las cosas que te preocupan y que tienes miedo, no van a pasar. Y que obviamente es altamente funcional porque si no viviríamos demasiado en el presente. Sí. Claro, y eso generaría que no proyectáramos cosas que tendríamos que hacer en el futuro. Pero llega un momento que vivimos demasiado en el futuro en función de eso, y aparte que la ansiedad genera esta otra condición de la desesperanza o el negacionismo de no lo voy a lograr. Entonces, por ejemplo, siempre lo pienso, cuando tú tienes un problema con, no sé, tienes que dar un examen al otro día en la universidad. ¿Ya? Tu noche anterior tú no vas a soñar que te fue espectacular en el examen. De hecho, todo lo contrario. Todos los escenarios más catastróficos pasan esa noche. Y ahí está la ansiedad trabajando porque te está diciendo, esto puede suceder, esto puede suceder, sucede. No va, la micro se va a quedar en pana, el profe me va a dejar afuera, se me olvidó el lápiz y un montón de cosas. O se robaron la prueba. Yo me acuerdo que soñaba mucho eso. Ese tipo de acontecimientos genera que la corteza frontal, la corteza prefrontal, perdón, no haga un ejercicio acorde precisamente por la interrupción de lo que es, el componente amigdaliano. Y eso bloquea esa intencionalidad irracional. Entonces, probablemente cuando yo reprimo aquello, mi respuesta es altamente primitiva por sobre la racional. O sea, yo siempre he dicho, y esto es muy psicoanalista, el primer mecanismo de defensa del ser humano es la agresión. Entre más agresiva sea la persona que tenés enfrente, más cavernícola es. Que también tiene, yo lo pongo ejemplo en los animales, cuando hay amenaza, la primera emoción es la reacción de la agresividad. Exactamente. Que es lo más humano, o sea, como desde lo animal. Entonces, si tú tienes un conflicto y tu primera respuesta es explotar en función de la agresividad, claramente tú podrías decir, esa corteza prefrontal no está nada trabajando mucho. Está como ahí en pausa. Aquí quiero profundizar en un personaje muy potente para Moff, que es Reyen. Ahí su maestro, ahí entre comillas, pero que lo guía, que lo apoya y que vemos muchas acciones que también le permiten a Moff encontrar el camino, manejar sus poderes y no alcanzar el 100 de una forma que explote, sino que esté en paz con su mundo emocional. Desde la psicología del desarrollo o desde el área donde tú quieras expresarlo, ¿qué rol cumplen los adultos en el crecimiento emocional de un adolescente? Bueno, este personaje a mí me encantó desde el primer capítulo que lo vi, desde el momento que él surgió me gustó mucho porque, claro, lo muestran como un charlatán, que aparte lo es, que tiene poder, engaña a la gente. ¿ya? Pero hay una palabrita que conversándolo con mi hija, y aprovecho de decir, ella me ayudó mucho en esto, que ella me involucró en todo este anime y en otros, es un adulto imperfecto. Y eso es algo muy bonito porque los cuidadores, los padres, son imperfectos. Pero uno los idealiza. Pero lo idealizamos, ¿cierto? Si bien en la serie no hacen referencia de los padres de Moff de manera muy amplia, ¿cierto? No se desarrolla mucho. Están en la serie. No sabemos si son buenos o malos padres de alguna manera. Pero este adulto se convierte en Rey, se convierte en esta figura imperfecta, pero que siempre está disponible. Sea como sea, cuando esté. Y era algo tan básico. O sea, él generó una suerte de corregulación, lo que llamamos una regulación prestada.
Me gusta mucho ese concepto, Ok. la regulación prestada. O sea, no sé cómo regularme, pero veo en el otro que se regula, por lo tanto te Lo tomo que le tu forma. transmite, o sea, la emoción también dentro de la infancia, un bebé, cuando uno le demuestra como un bebé llorando, uno lo toma, la misma calma la siente y se transmite. Exactamente. Bueno, ahí hay una sintonía de la piel de lo que es la oxitocina y de lo que es la frecuencia cardíaca. O sea, ahí hay una explicación neurocientífica muy, Muy muy potente. potente sobre eso. Y que conlleva que las relaciones humanas son, por sobre todo, muy necesarias. Y lo que es el contacto de piel, ¿ya? Que actualmente en la sociedad actual hemos perdido bastante eso. Eso tiene ciertas condiciones de preocupación probablemente, pero ya ese es otro tema. En este personaje, esta corregulación genera que Mob, al que él esté tranquilo y le dé otra perspectiva de la vida, pero cuando Mob le pide que le dé, que es algo que muchas veces los cuidadores a veces podemos cometer errores, Exacto. no preguntarle, por ejemplo, a nuestro hijo, que esto, insisto, uno mismo También el insight. comete el error. ¿Ya? Y en alguna conversación con mi hija me decía, mira, yo lo veo de tres formas. ¿Cuáles? Yo hay veces que quiero que me escuches, yo hay veces que quiero, que te voy a decir, quiero tu opinión, y hay otras que yo sencillamente quiero que tú me reafirmes ciertas cosas sobre tu perspectiva. ¿Ya? Entonces cada vez que yo estoy con ella, le pregunto, ¿Cuál es de esas tres? ¿En ¿qué qué modo quieres? ¿Quieres estamos? que esté contigo acá? ¿Quieres mi opinión? ¿Mm? ¿O quieres que sencillamente te escuche y que después yo te dé mi opinión? Si tú haces esa primera entrada, hace un ejercicio de corregulación y de modelaje. ¿Por qué? Porque si yo veo a mi hijo, a mi hija, distinto al día común y corriente que la tiendo a ver, mi pregunta es, ¿qué le está pasando? Sí. ¿Tiene algún problema? Y empezamos con la ansiedad ¿Qué le futurista. pasó? Un gran problema. Claro, ¿qué le pasó? Y es Primero, el catastrófico. ¿qué le pasó? Es catastrófico. ¿Eh? Se estará drogando. Tendrá La mala pa- influencia. ¿Eh? Se puso a pololear y no avisó. Claro, si no se porta muy bien en el colegio, chuta, ¿qué estará pasando en el colegio? ¿Qué habrá hecho? Ujú. Etcétera, etcétera. Eso me lleva a que yo no pongo inmediatamente un freno de anticiparme a circunstancias que quizás no son tan alarmistas, pero que esa persona necesita solo el apoyo. ¿Mm? Y eso a veces los padres lo entregan en vez de los adultos. Y ahí yo creo que cometemos ciertos errores. Ujú. ¿Mm? Y desde ese punto, este personaje, fíjate, siempre fue corregulador, presentó el componente de modelaje y además, algo fundamental, se convirtió en una base segura. Más allá de que se aprovechara de los poderes de Mob, siempre estuvo ahí. Y bueno, Y lo he escuchado. sin spoilear, pero si ven ya los últimos capítulos, y por sobre todo el último capítulo, tú te das cuenta que es un personaje maravilloso porque de alguna manera Evoluciona igual con vos. evoluciona igual Porque que... la entrega que le da el personaje, siempre cuando uno está en relación con la sociedad, no solo ganas tú como persona, sino que hay una relación también de ganar-ganar, como yo te entrego Exactamente. algo y tú me das un aprendizaje también. El win-win, decían en Exacto, la escuela de Harvard. exacto. En Mob Psycho 100, el verdadero conflicto no es el poder. No, Ahí vemos que como que te lo presentas y dices, oh, es un anime donde hablamos de poderes y es psíquico, hay fantasmas y como que nos vamos por ese lado, pero el foco en esto es la dificultad de mostrar las emociones. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos leer esto en clave de autorregulación emocional, responsabilidad personal y maduración psicológica? bueno, a medida que él va creciendo, logra ir interrelacionando cada una de ellas. O sea, logra el componente de la autorregulación y eso lo va dando en la medida que va creciendo. Logra sentir cómo actuar, que la forma de actuar no debe ser de manera autodestructiva, ¿verdad? Porque de alguna manera, si bien esto lo muestra como poderes, como aspectos de explosiones, esto fácilmente en la vida cotidiana podrían ser autolesiones, Uf, sí. conducta adictiva, ¿verdad? Llegó a ese plano. Entonces él aprendió, hagamos el símil de cada vez que él explotó Ujú, era, no sé, un consumo excesivo de algún tipo de droga. ujú. Cada vez que él explotó era acortes o las autolesiones, conducta autolesiva. Él comprendió que ya no era necesario llegar a eso, ¿ya? Ujú. Y de tal manera empezó a autorregular esa condición de no tener que explotar, porque fue dándole sentido a lo que estaba sintiendo. Eso Exacto. es como un primer elemento. Supo que también tenía una responsabilidad personal. ¿Cuál era esa responsabilidad? Que tenía un poder muy grande,
pero que eso tampoco lo hacía indiferente de las cosas que surgían en su entorno. O sea, él no podía estar dependiendo de que su entorno de alguna manera tenía que hacerse cargo de él. Y él rápidamente fue construyendo de que tenía que tener ese nivel de autonomía en donde él mismo tenía que encontrar las respuestas posibles para no tener que explotar como estaba explotando. Entonces ahí tenemos un segundo elemento. Y lo otro es la maduración correspondiente que le fue dando las relaciones, las vivencias, las Y todo caídas. eso. Que lo fue construyendo como persona. Y que claro que si tú te das cuenta en la medida final, que es algo muy bonito, porque cuando él explota, sobre todo en los últimos 2 o 3 capítulos, ya no recuerdo tan específicamente, él se desprende de su figura, o sea, tiene una despersonalización desde Moff, llamemos de vida real, a la sombra. Moff es una explosión cuando ya el poder fue demasiado, ¿cierto? Y hay un momento que se aceptan. O sea, Moff acepta la sombra. esa parte oscura de su vida. Claro. Eso quiere decir, si tú tienes conductas que fueron adictivas, tuviste conductas que fueron autolesivas, u otro tipo de conductas que fueron las dos que se me vinieron en este momento a la mente, tú aceptaste ese pasado de lo que era y no reniegas de aquello. Por lo tanto, acepta esa condición de las huellas que te van a ir quedando en la medida que has ido creciendo. Por lo tanto, eso es algo muy bonito porque él acepta lo que fue, pero que es necesario cambiar. Y en ese cambio fue aceptando esto que yo era distinto, ¿cierto? Pero esto que era distinto al final me di cuenta que era mucho más común y corriente que el resto de las personas. Exacto. Porque recordemos que al final todos esperábamos quizás otro final, un poquito más esperanzador, y fue rechazado. Exacto. Y lloró. Porque no hay un ideal. No hay ideal. Y terminó llorando. De ahí él se dio cuenta que aparte que es muy gracioso, que termina y dice, ¿y cómo te...? Mal, me rechazó. Perfecto. Y siguió y ahí sigue la vida. Claro, se dio cuenta que esos son aspectos de vida. Eso es un nivel de maduración en donde tú te das cuenta que no por ser como soy o por todo lo que haga, debo ser aceptado. Ser aceptado por un otro o socialmente. Aquí, haciendo esta reflexión final y llegando a nuestro ya último paso en este episodio maravilloso de Mob Psycho, ¿cuál es esa escena que describe todo este anime y que la tenemos aquí también para mostrártela y que podamos hacer esa reflexión final también para decirle a la gente por qué es tan interesante ver esta serie y por qué la pueden ver? Aquí te la vamos a poner para que la recordemos. Potente. Potente. ¿Cuál es ese mensaje final que muestra esta serie y por qué la gente debería sentarse ahí a ver? Creo que muestra este otro aspecto desde la ficción de poder llevarlo a la vida cotidiana. Eso es como un primer elemento. Que si bien aparece el poder, aparece esta sombra, todos estamos ligados a estos momentos de sombra en donde tú no sabes quién, no sé si no sabes quién eres, pero no te logras reencontrar o no te descifras como quisieses descifrarte. Yo creo que constantemente lo vivimos, eso es lo que comúnmente le llaman esas crisis existenciales que vas teniendo. ¿Qué pasan? Y él las va teniendo, pero las va superando en la medida de lo que va comprendiendo de sí y con otros. Por lo tanto, creo que una invitación interesante de esto es por 2 focos. Una, y que de hecho lo venía pensando, una es que creo que una tarea compleja es que los adultos o los cuidadores hoy en día o los padres cuesta que tengan interacción con sus hijos porque son distintas etapas del desarrollo. Tú como padre o cuidador no eres amigo de tus hijos y eso suena súper utópico, bonito, pero no es así, ¿ya? Porque cuando llegan las circunstancias de dificultades, el amigo no le va a solucionar los problemas, va a necesitar a su cuidador, a sus padres. Por lo tanto, cuesta introducirse en este tipo de mundo. Y es ahí donde yo creo que la tarea no la tienen los adultos, la tienen los jóvenes, en invitar a sus padres a que vivan esto. ¿Ya? Tocar la puerta, decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Hay una serie que me gusta y todo, ¿por qué no te da el tiempo? Veámosla a la hora de almuerzo, a la hora de almuerzo cuando almorzamos y cada uno está en el celular, o cuando estamos viajando, o a veces no tenemos qué hacer, que es lo genial del anime, son capítulos 20 minutos. Y lo así rapidito y te vas dando cuenta de otra mirada
que de verdad a mí me sirvió mucho para poder comprender muchos sucesos de mi vida y muchas otras cosas que pasan, de que todo lo que nosotros vemos, que podría ser esto, como cualquier otro tipo de escenario, te lleva a un aprendizaje muy bonito, que es esa lógica de que constantemente estás en un proceso de redescubrirte, explorar y encontrar que hay otras facetas de tu vida que las puedes ir integrando en concordancia con otros. Y ahí los adultos, cuando no saben cómo involucrarse Sí. con ellos, este es un escenario que es genial. Es Y es la genial. serie que trae una invitación a la comunidad. Genial, Jaime. Exactamente. Muchas gracias por venir. A ti. Realmente fue una conversación espléndida y invitamos a la gente a estar atentos a todo este especial donde vamos a estar analizando psicológicamente series y películas. Muchas gracias.